Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Este martes 19 de octubre, con muchos contenidos. Vamos a hablar acerca de literatura, Festival Cervantino, homenajes y tenemos nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Muchas cosas, Rafael García Villegas, que compartir. Iniciamos con un tema importantísimo para todas las familias. Así es, mi querida Laura, qué gusto saludarte este martes. Hola a Laura Regis también en la traducción de lenguas de señas mexicana y les damos la más cordial bienvenida y lo reiteramos, lo importante es la prevención. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha con la cual se pretende hacer un llamado para concientizar sobre el tema y prevenir esta enfermedad que a lo largo de los años se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel global. Aprovechamos la ocasión para conocer de cerca una de las investigaciones más relevantes del momento que se hacen en nuestro país sobre este tipo de carcinoma. Un moño rosa viste cada año al 19 de octubre, fecha que la Organización Mundial de la Salud impulsa como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es este el color que envuelve una serie de emociones y reacciones causadas por la enfermedad que van desde la aflicción hasta la esperanza, pasando por el pánico, la ansiedad y la confusión. Es también el que invita a generar conciencia y a sensibilizarnos como sociedad sobre la importancia de un diagnóstico oportuno. Sin duda alguna ha habido un avance no solo también en cómo tratamos, sino también cómo diagnosticamos, ¿no? Entonces recordemos que el diagnóstico en tiempo es la diferencia entre un cáncer muy agresivo o un cáncer que es curable y tratable, ¿no? Entonces el cáncer no es que es incurable, el cáncer en etapas tempranas es curable. Lorena Romero, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, es titular de uno de los 50 estudios más interesantes publicados recientemente sobre el cáncer de mama, debido a su amplitud, ya que es pionero en entender la genómica de esta enfermedad en México. Nosotros decidimos lanzar la pregunta de qué puede haber distinto desde el punto de vista genético, o genómico más bien, en la población mexicana con respecto a otras poblaciones. ¿Y por qué lo preguntamos? Bueno, la población mexicana desde el punto de vista ancestría es distinta, ¿no? Nuestra historia lo marca. Pero en general lo que vamos a ver son estos dos componentes amerindios y europeos, y esto puede estar jugando un papel importante, ¿no? En cómo se desarrolla el cáncer de mama. Con la ayuda de investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la especialista analizó la información de más de 200 pacientes y encontró una mutación en un gen que participa en la proliferación celular. Se ve este gen AKT1 en el E17K, que es la posición exacta, que no es que fuera un gen desconocido, es un gen que se conoce muy bien que participa en el cáncer de mama y en otro tipo de cánceres, ¿no? Lo que permite al tener esta mutación es que el gen se activa mucho y entonces mantiene creciendo al tumor, que es algo que pues no queremos, ¿no? Queremos que el tumor se apacigue un poco, pero esta mutación pues lo mantiene activo. El hallazgo que nosotros encontramos es que está al menos el doble de presente que en otras poblaciones, mientras que en población asiática, descendiente de europeos, africanos o afroamericanos, la vemos entre un 1 a un 4%, en el grupo de pacientes mexicanas que evaluamos estaba en un 8%. Porque para esta mutación ya existen fármacos dirigidos, ¿no? Fármacos anti-AKT que están ya en fase de clínica 3 con muy buenos resultados, y esto podría entonces sugerir que la población mexicana se podría ver mayormente beneficiada de este tipo de tratamientos blancos. Este tipo de investigaciones son fundamentales para encontrar métodos idóneos contra esta enfermedad, pero es importante generar conciencia en torno a la autoexploración, el chequeo anual, la prevención y los cambios en el estilo de vida. Noticias 22, Karen Rivera. Ahí están las claves para poder enfrentar la enfermedad de la mejor manera, detectarla a tiempo, hacerse pruebas a tiempo. Ya lo saben, hay pruebas muy sencillas simplemente con el hecho de tocarse, y de ahí, bueno, pues hay muchas otras pruebas clínicas que se pueden hacer. Hay que tenerlo muy presente. Fíjense que México será el país invitado de honor en la... me estoy saltando una nota. Se cumplen 20 años del fallecimiento de Digna Ochoa, una abogada que debemos recordar por su labor como defensora de los derechos humanos, por tratarse de uno de los
cientos de homicidios que a la fecha, homicidios, en especial feminicidios, siguen impunes. Para recordarla, para honrar su memoria, se entregó el primer reconocimiento Digna Ochoa a 14 personas que han sido fundamentales para el esclarecimiento del caso. Vamos con más información. Este martes 19 de octubre se han cumplido 2 décadas del asesinato de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, cuyo caso, emblemático por distintos motivos, fue llevado a la pantalla grande por el cineasta Felipe Casals en el año 2004, con el nombre Digna hasta el último aliento. Hoy, ese largometraje cobra una doble importancia, como testimonio del compromiso social del maestro Casals y como hipótesis vigente de un caso que sigue impune. Yo seguí los 2 días de audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril. Fue muy impresionante darme cuenta, 16 años después de haber grabado la película, que los especialistas forenses internacionales sostenían la hipótesis del maestro Casals de 16 años antes en el docudrama a pie juntillas con pruebas, como si el maestro, sino que el maestro hizo una investigación y tenía un olfato y un conocimiento de las entrañas, de las dinámicas de nuestros sistemas, pero muy, muy, muy profundos. Entró en un territorio tan conflictivo como este de la Sierra de Petatlán. En abril de este año, el Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en las falencias y omisiones en la carpeta de averiguación del caso Digna Ochoa y la violencia de género de la que fue víctima la abogada luego de su asesinato. Fue así como el gobierno se comprometió a reabrir la investigación. Y esos procuradores de justicia fueron absolutamente, no solamente incapaces, inactivos, pasivos, despreocupados, negligentes. El aceptar o reconocer y reabrir el caso para que ahora sí se lleve el debido proceso es un paso adelante importantísimo en materia de impartición de justicia para las mujeres de nuestro país. Y existe esta posibilidad del reconocimiento 20 años después, finalmente, para quienes le sobreviven de todos los oprobios que se cometieron contra una mujer que lo único que buscaba era defender a nuestros campesinos, a los pueblos originarios, a los zapatistas, a los grupos vulnerables de nuestro país. En memoria de la abogada Digna Ochoa, esta tarde se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la primera entrega del reconocimiento que lleva su nombre, convocado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Durante la ceremonia, fueron reconocidos distintos actores sociales que, desde su trinchera, han contribuido para que el esclarecimiento de este caso sea posible, entre ellos la periodista Blanche Petrich, la abogada Pilar Noriega y la actriz y activista Vanessa Bauche, presidenta de la Fundación Centro Nacional de Cultura de Paz y quien dio vida a Digna Ochoa en el largometraje de Felipe Casals. ¿No crees que te vas a morir? No se respeta. Y encarnar a Digna, por supuesto que aportó a mi vida la reafirmación de mis convicciones y de saber que como figuras públicas, como creadores de narrativas, tenemos una gran responsabilidad social para impactar en la conciencia colectiva e individual, en la conciencia de quienes nos representan en las instituciones, con la esperanza de lograr un cambio de conciencia y erradicar o desnormalizar todas las violencias sistémicas de las que seguimos siendo víctimas. Y por eso nos sentíamos tristes, mi hermano. Toño y yo cuando platicamos, ¿no? Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Yo le dije que yo no. Oigan, y México está solicitado a nivel internacional. No solo ya presentó la agenda para la Expo Dubai de Cultura 2020, que estará hasta marzo del próximo año. Toda la información la pueden encontrar en la página de Noticias 22 Digital, sino también será el invitado de honor en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana en Cuba. Entre las múltiples actividades que se contemplan se incluye la apertura de una nueva sucursal del Fondo de Cultura Económica en el corazón cubano. El sentido de esta convocatoria es anunciar desde aquí oficialmente la invitación que hace Cuba a México
como país invitado de honor a la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana. Este fue el anuncio que dio el ministro de Cuba, Elpidio Alonso, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, acompañado por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo II, y el embajador de Cuba en México, Pedro Juan Núñez Mosquera. El titular afirmó que la Feria Internacional del Libro de La Habana se llevará a cabo del 10 al 20 de febrero del 2022. La Feria del Libro es un gran evento. Contar con editoriales mexicanas, con escritores mexicanos, es una gran fiesta para nosotros. Y si están allí de manera presencial, pues seguramente, vamos a asistir a momentos inolvidables en ese intercambio. Eso es lo que esperamos de México, que lleve ahí su gran literatura, que vayan sus grandes autores, independientemente del credo político que tenga, de su ideología. No lo vamos a cuestionar. Ese no ha sido el caso de nuestra feria. Allá a nadie se le pregunta cuál es su partido político, ni mucho menos. Lo que queremos es buena literatura, porque hay muy buenos lectores en Cuba. De la mano del Fondo de Cultura Económica de Paco Taibo, vamos a hacer una delegación incluyente, fuerte, y que se pueda conocer a esa comunidad ávida de lectores de Cuba, pues lo que se está haciendo en el panorama literario de México. Esta es la segunda ocasión que México es invitado a este encuentro literario, y se prevé que en esta fiesta cultural cuente con exposiciones de artes plásticas, música, cine, presentaciones escénicas, simposios, presentaciones de libros y actividades académicas. Además, se anunció la apertura de una librería del Fondo de Cultura Económica en La Habana, que se pretende sea inaugurada durante la fiesta literaria. ¿Qué te permite tener una librería en La Habana? Te permite varias cosas. Te permite ampliar el espacio de distribución real de los libros del fondo con un sistema de equilibrio. Lo que no interesa demasiado aquí, interesa allá. Bueno, primera virtud. Segunda virtud, como el esquema que tenemos de la librería es una librería de compensación, no mueve dinero de un lado a otro. Mueve libros que yo llevo del fondo, que se venden ahí, y libros cubanos que nos traemos para nuestras librerías en México. Derechos de autor y derechos de traducciones muy buenas que hemos encontrado. Entonces vamos a comprar esas traducciones con los pesos que nos dé nuestra librería. El tercer elemento es, al traer libros cubanos para acá, mueves lo que el ministro decía, una generación de autores que no conocemos. Entonces son virtudes. Seguramente, vamos a asistir a momentos inolvidables en ese intercambio, en ese toma y daca que se establece siempre entre los autores y su público. Seguramente vamos a descubrir títulos que no conocemos, vamos a poder acceder a una literatura que normalmente nos es difícil llegar a ella, ¿no? Por tanto, es una gran oportunidad la feria, un privilegio tener a México y tener detrás a todo ese catálogo del Fondo de Cultura Económica de México, que es una maravilla. Noticias 22, Óscar Cortés. Y les comentamos que mañana, miércoles 20 de octubre, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México estrena Tengo un Sueño 2019, la película, en el Auditorio Nacional. La titular de la dependencia, Alejandra Frausto, nos hace una invitación para que no nos perdamos este trabajo hecho por los jóvenes de los semilleros creativos de cine. Vamos a la invitación y luego una muy breve pausa. Es bonito. Muchas gracias, pues aprovecho este espacio en mi querido Canal 22 para invitar al público de la Ciudad de México, a quien esté visitándonos el día miércoles 20. Estamos estrenando Tengo un Sueño, la película. Es un documental hecho por jóvenes de los semilleros creativos de cine, de algunas zonas complicadas, de algunos barrios complicados, urbanos, retratando de manera extraordinaria a niños y jóvenes de todo el país. Tengo un Sueño, la película, este miércoles en el Auditorio Nacional. Están los boletos a la venta, muy baratos. Los esperamos. Es bonito.
Carlos Martínez Assad es sin duda uno de los sociólogos, historiadores y académicos más destacados de nuestro país. A lo largo de su trayectoria se ha enfocado en muy diversos temas, entre ellos la investigación sobre la historia regional. De hecho, sus estudios nos han permitido comprender la complejidad histórica de México. Académicos, expertos y amigos le rinden un homenaje en reconocimiento a su amplia y vasta trayectoria, y esta es la información. Una visión polifacética desde su campo, la sociología, pero también de la historia, de las regiones de México, de las civilizaciones de Medio Oriente. Formador de generaciones con una labor académica de medio siglo y que ahora llega a 75 años de vida. Carlos Martínez Assad recibió un homenaje titulado 1001 Caminos, una sola vocación, impulsado por su esposa, la escritora Sara Sefcovic. Un amplio grupo de académicos, investigadores y amigos se reunieron de manera virtual para dar su testimonio y tributo. Carlos Martínez Assad no es definible, no es caracterizable con una sola palabra, como no es sociólogo solo o historiador o estudioso de la cultura, sino todo eso y más, y es en el fondo, y como bien lo señala el video, un intelectual. Un intelectual que se define como esa persona que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia. El amplio abordaje de las ciencias sociales que ha desarrollado a través de incontables libros e investigaciones ha nutrido de forma original el conocimiento que se forja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución de la cual fue director. Y ha ignorado olímpicamente todas las absurdas fronteras disciplinarias que el mundo académico quiere imponernos y que dicen, si usted es sociólogo, solo debe leer sociólogos, y si es economista, solo debe de referirse a temas económicos. Carlos Martínez Assad se ha brincado por encima de las disciplinas toda su vida, lo ha hecho con gran alegría, lo ha hecho muy tranquilamente y además de una manera, yo creo que bastante fructífera. Así que en ese sentido es un sociólogo muy indisciplinado. Él reconoce el punto de vista discrepante de otras personas y hasta le gusta dialogar con ellas e intercambiar académicamente. Nacido en Amatitán, Jalisco, el 19 de octubre de 1946, Carlos Martínez Assad se licenció en Sociología en la UNAM y obtuvo un doctorado en esa misma disciplina en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París. Sus intereses han estado también en el cine y los movimientos políticos regionales. La historia es una herramienta para conocer nuestra sociedad e interpretar rasgos que la definen. Esto es importante, o sea, el trabajo de Carlos, como ya se ha dicho, como historiador, implica, ¿verdad?, el conocer a nuestra sociedad y ver cuáles son estos rasgos. Los rasgos antiguos, los rasgos contemporáneos y los rasgos incluso que se están perfilando hacia el futuro. En el homenaje participaron también el investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Víctor Raúl Martínez, la doctora Alicia Sicardi, del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudios, y la doctora Delia Salazar, directora del Departamento de Estudios Históricos del INAH, entre otros. El homenaje fue también ocasión para celebrar la amistad. En todo esto, en este cruce de caminos, me he podido encontrar, topar con todos ustedes, realizar proyectos conjuntamente. Bueno, me impresiona mucho el elogio a la amistad que todos ustedes han hecho. Creo que en eso coincidimos. Realmente el afecto que siento por todos ustedes es algo muy importante que nos ha, sin duda, permitido también hacer algunos de los trayectos de este camino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mencionaba Víctor la cercanía de Carlos Martínez Assad con el cine. No se pierdan, si no lo tienen, la Ciudad de México, que el cine nos dejó, que es un documento invaluable para vincular la cinematografía con la construcción de
la imagen de la capital del país. Y bueno, les comentamos que hace un año se inauguró el Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas en el Complejo Cultural Los Pinos. Es un espacio que permite conocer el legado de quien es reconocido por muchos como el primer presidente moderno de nuestra nación. Con motivo de su primer aniversario, el recinto ahora cuenta con una nueva sala para exposiciones temporales. Vamos a conocerla. El Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, ubicado en el Complejo Cultural Los Pinos, cumple su primer aniversario. Se trata del primer recinto museístico inaugurado como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que hasta ahora ha recibido a más de 60,000 visitantes. Y al abrir Los Pinos, bueno, pues era lógico pensar en el general Cárdenas, porque el general Cárdenas funda Los Pinos. Antes vivían en el castillo de Chapultepec y el general Cárdenas decide que no podía seguir viviendo en un castillo. Y bueno, es donde se muda, y donde está esa casa es la primera casa donde ocupan la investidura presidencial. La nueva casa presidencial es esa donde exactamente está el museo, y esa casa es la que decidimos abrir como un museo y como también honrar al general. Inaugurado el 19 de octubre de 2020, en el aniversario luctuoso número 50 del general Lázaro Cárdenas, el recinto ofrece una síntesis de la vida, la obra y el legado de quien fuera considerado el primer presidente moderno del país. Cuenta con 14 salas, 5 núcleos temáticos y exhibe objetos originales, fotografías, películas e imágenes interactivas. Además, con motivo del aniversario, se inauguró un espacio de exposiciones temporales en el que se presenta la muestra Los tiempos cambian, huellas del presidente Cárdenas. El Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas no está enfocado tanto, y lo hemos hablado mucho tanto con la familia como con los miembros del consejo que estamos conformando, de no tratar tanto al museo como un museo de fetiche, que mostremos objetos. Si bien está la silla presidencial que nos prestó Presidencia de la República, está el curul, y hay varias cosas que se pueden encontrar, varias sorpresas, creo que lo más importante del museo son los ejes temáticos y son pues todo el contenido que hay ahí, que es mucho. Además, la idea es muy pronto consolidar un consejo asesor con varios titulares, o sobre todo las instituciones, varias de las instituciones que el general creó, donde también ellos tienen archivos, ellos tienen cosas que aportar, y donde vayamos también en colaboración decidiendo esta programación de las exposiciones no permanentes y de el futuro de estas actividades y la programación que podemos hacer alrededor de la misma. El Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas puede visitarse en el Complejo Cultural Los Pinos de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde de manera gratuita y con las recomendaciones sanitarias requeridas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y había otras actividades programadas, pero lamentablemente esta tarde falleció Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien enviamos un fraterno abrazo a él y a su familia. Y tras esta lamentable noticia y en respeto a los mismos, se suspendieron las actividades, como les comento, entre ellas el foro Lázaro Cárdenas, una mirada histórica a 51 años, que estaba programado para el día de hoy a las 6 de la tarde, y en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos. Toda y cada una de las actividades se pospondrán hasta nuevo aviso. Y es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle que hoy a las 9 de la noche, Gaby Tlaseca nos espera en Debate 22, que estará recibiendo al coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro, para hablar sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo. Una pausa, ya volvemos. Ya ayer Huemanzin Rodríguez nos ofrecía mucha información atractiva sobre lo que está ocurriendo en el Festival Internacional Cervantino. Huemanzin, buenas noches, qué gusto, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Laura, ¿cómo estás?
Mira, como había anunciado el día de ayer, hoy teníamos ya preparados algunos trabajos que tienen que ver con Cuba, país invitado de honor. Ya estaba yo escuchando hace un momento la nota que presentaron sobre la presencia del Fondo de Cultura Económica en Cuba. Bueno, allá está el ministro de Cultura de Cuba, aquí está el viceministro de Cultura de Cuba. ¿Qué te parece, Laura, Rafael, amigos, si escuchamos en este momento a Rafael Rojas Gutiérrez, viceministro de Cultura de Cuba, que nos comenta un poco cuáles son las siguientes actividades culturales que vamos a tener aquí en el Festival Internacional Cervantino con la delegación cubana? Hemos traído esta muestra que reúne la música, las artes escénicas, las artes plásticas en distintas exposiciones, productos culturales de todas las artes y la literatura, y que creo que sí, que efectivamente responde a las expectativas de este público, del compromiso que tenemos con esta invitación y con la amistad, con los profesionales, el lazo de amistad que unen a nuestro pueblo, que son muy sólidos. Y la prueba de ello es que ha habido mucha afluencia a los espectáculos hasta el momento. En lo adelante, bueno, estará aquí la narradora oral Elvia Pérez, una artista que hace cuentos, toca guitarra, canta, recita poemas, trabaja para todas las edades. Va a tener 3 presentaciones, una acá en Casa Cuba, 2 en la Casa de la Cultura. Estamos esperando al Dúo América, 2 hermosas muchachas, muy capaces, muy talentosas de circo, artistas de circo, que hacen monociclo, malabares, magia y otras atracciones circenses en la Plaza San Fernando. Estamos esperando al grupo Argos Teatro, una agrupación teatral de vanguardia, de las más importantes del país, que estará en el Teatro Principal 27 y 28. Estamos esperando al Street Band del Cobre, una agrupación digamos que bebe de un tipo de formato con música realizada en tambores, en instrumentos de percusión de metal, originaria del Caribe anglófono, pero que también tiene una presencia sobre todo en la zona oriental de Cuba. Es también otro ejemplo de fusión dentro del gran acervo de la música popular cubana. Y estamos esperando a otra agrupación de música popular, que es la agrupación de Alain Pérez, que ya será de las últimas en presentarse en el evento. O sea, todavía falta. Todavía faltan cosas por ver, todavía faltan cosas por disfrutar. Quiero subrayar que hay varias exposiciones. Hay una exposición de José Mar Torres, una exposición de Joel Díaz, otras exposiciones, una exposición de carteles cinematográficos cubanos. Y está un ejercicio que a mí me pareció muy interesante de los responsables de las exposiciones de artes plásticas, el esfuerzo que se hizo porque en la colección o la parte de la colección Defensa que está expuesta en el Cervantino haya obras de importantes artistas cubanos de todas las épocas, desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Bueno, a propósito de lo que acabamos de escuchar con el viceministro Fernando Rojas Gutiérrez, les recomiendo que descarguen la aplicación de Noticias 22, en donde también tenemos videos, textos, y entre los textos que ofrecemos ahora desde el Festival Cervantino es una entrevista un poco más completa con el viceministro de Cultura. Les adelanto rápidamente, él dice que México y Cuba están trabajando en este momento para proponer frente a la UNESCO al bolero como patrimonio de la humanidad, de estos que regularmente está trabajando, se están presentando, cuidando y promoviendo desde la UNESCO. También comenta que la presencia del Festival Internacional Cervantino de Cuba en el Cervantino tiene que ver con un relanzamiento de los vínculos culturales entre estos dos países. Continuamos con Cuba. Ahora vamos a escuchar a José María Vittier. José María Vittier, que ha estado muchas veces en México, varias veces en el Festival Internacional Cervantino. Hace 7 años que no estaba en nuestro país, dio un concierto en el Teatro Juárez. Hay un detalle que es profundamente importante. Laura, seguramente lo recordarás porque en el 2002 estábamos por allá, por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando Cuba fue país invitado de honor, y en ese momento recibió el premio entonces Juan Rulfo, hoy Phil de Literatura, Cintio Vittier.
Sintio Vitier, que es uno de los grandes poetas de Cuba, es papá de José María Vitier. La mamá de José María Vitier también era poeta. Y el tío político era nada más y nada menos que Eliseo Alberto. Así que a continuación en esta conversación, José María Vitier nos habla un poco de la música, de la poesía y de su morfogénesis, vamos a decirlo de esa manera. Yo he tratado que en mi música haya una especie de oralidad en la forma de trabajar la melodía, esa cosa persuasiva que tiene el lenguaje y que la música, sin texto incluso, puede lograr a veces. A mí siempre me interesó ese punto, por esa influencia que tenía tan grande. Mi primera imagen artística de cualquier obra que vaya a hacer casi siempre es una imagen poética. En definitiva, poesía significa, por su origen, significa creación. Por lo tanto, yo veo la música como una forma más de hacer poesía. Esa es la gran importancia que tiene para mí. Yo procedo básicamente de un mundo literario, aunque en mi familia también había músicos destacados, pero mis padres concretamente son poetas y son poetas que han tenido un gran reconocimiento. Pero además mi madre y su hermana se casaron con dos poetas, o sea, que los dos tienen premio Juan Rulfo, Eliseo Diego y papá. O sea que ya por ahí tú ves que hay una... Y yo no aprendí, pero escuché poesía, seguramente primero que escuché música. O sea que me interesé. Yo me interesé por la música desde niño, pero es que desde que abrí los ojos estaba rodeado de poetas. Y las voces incluso de los poetas. A mí me gusta recordar los poemas de los grandes poetas que conocí, porque recuerdo sus voces, recuerdo exactamente cómo hablaban. Yo digo que hay dos formas básicamente de enfrentar la creación, y es buscar la fuente de la música en la propia música o buscar la fuente de la música en otro sitio. Y yo creo que yo estoy en el segundo grupo. Yo he buscado siempre esas fuentes, aparte de mi vida emocional, lógicamente, la he buscado sobre todo en la poesía. La música es el arte que me permite recordar lo que no ha sucedido todavía. Puede resultar un poco oscuro, pero yo sé lo que quiero decir. O sea, cuando la música, para el que sabe escucharla, por ejemplo, es una especie de arte de anticipación, de adivinación. También en la aplicación, en uno de los textos que tenemos el día de hoy, hay una conversación más amplia con José María Vitier, en donde abunda sobre la música, sobre la poesía, y además, algo que no pudimos ver aquí en el video, habla sobre la cubanía en la música. Cómo hablar de la identidad de la música cubana. Verdaderamente está muy, muy, muy grato todo este recorrido que hace José María Vitier, que nos lo comparte en conversación. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte cervantino. Rafael, Laura, amigos de Noticias 22. El día de mañana vamos a tener una conversación con Carlos Velázquez, este narrador de Coahuila. Coahuila es el estado invitado de honor, y aquí han organizado una mesa de discusión para hablar cuál es la idea de la literatura norteña, la literatura del desierto y más específicamente la literatura de Coahuila de los últimos años. Y también tendremos una entrevista con el director de la Steel Band de El Cobre de Cuba, país invitado de honor, que en este momento, si ustedes le ponen al canal 22.2, van a ver el concierto que se celebra en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El día de mañana tendremos, entre otras cosas, esto para Noticias 22. Nos despedimos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Guamacín, un fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente mañana de este reporte. Por lo pronto, ya que estás hablando de música, fíjate que Aisha, Oscar y Sofía son tres jóvenes que comparten un apasionado amor precisamente por los sonidos, y a pesar de que son invidentes, esto no les ha impedido desarrollar su talento. Lorena María Pañet se dio la tarea de compartir esta gran historia a través de un largometraje documental que ya está disponible en la programación de Docs MX.
Las nubes se transforman y un cielo se funde con otro. Color Sonrisa, por muchas razones, es un documental particular, pero destaca que desde el origen fue diseñado para ser un trabajo audiovisual que pudiera disfrutar cualquier persona. En el centro de un gran parque están Aisha, Oscar y Sophie. Es una peli que desde el origen está pensada para ser inclusiva y accesible a personas con diversidades sensoriales. Además de contar con audiodescripción para personas ciegas o con baja visión, tiene subtítulos accesibles con colores para personas sordas. Y también, bueno, ya verán que también hay lengua de señas en la interpretación de una canción. El filme sigue de cerca la historia de 3 jóvenes ciegos que narran parte de su vida y las dificultades que han tenido que sortear para poder cumplir su sueño de estudiar música de manera profesional. Los 3 participaron en el Festival Música y Ceguera, un encuentro que busca visibilizar el talento de músicos ciegos de México y el mundo. Justo a raíz de este festival, Adriana me recomendó, me dijo, oye, conoce a estos chicos, te van a encantar y pueden pues tocar en tu festival o ya veremos, ¿no? Y entonces, encantadísima, los conocí, los invité y vi que su trabajo era muy, muy bueno y estaban estudiando con visión de profesionales, no solo como hobby. No sé qué tienen las flores, lloronan las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, llorona. El talento de estos jóvenes es innegable y quedó plasmado en la parte final de esta película, en la que interpretan La Llorona, acompañados de Horacio Franco y Todd Closer. Me escuchas cuando te canto, mientras mi voz te abraza, llorona, mis manos guían tus pasos. Fue un reto muy interesante como grabarlos a ellos por separado y después grabar cada instrumento y hacer que todo sonara junto, porque el trasfondo de todo esto para mí era expresar con música y audiovisual cómo estamos juntos todos, la sociedad y las personas y los músicos, los artistas, alrededor de esta realidad de la discapacidad visual y de las personas ciegas, y que entre todos hacemos la armonía. Color Sonrisa es parte de la selección oficial del Festival DocsMX y ya está disponible de manera presencial y a través de su página web. Noticias 22, Julio López. En unos instantes regresamos a Noticias 22 con nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Hoy nos queremos poner dramáticos en el mejor sentido de la palabra porque tenemos un gran invitado. Que se levante el telón y nos diga, Laura, de quién se trata. Nació en Hermosillo y muy joven viajó a la Ciudad de México, donde sus búsquedas y hallazgos imprimieron una nueva dinámica a la escena teatral. Con cada nueva propuesta expande las posibilidades no solo del hecho dramático, sino de la participación del público. Es capaz de romper la cuarta pared y también de preservar el rito primigenio del teatro. Riesgo, convicción, contundencia son algunas prácticas cercanas a una labor en la que no deja de reinventarse. Luis Mario Moncada, actor, dramaturgo, investigador, quien ha dejado huella en el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, el CITRU, en la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM, en el Centro Cultural Helénico, por mencionar algunas instituciones. Desde 2014 es director artístico de Orteu, organización teatral, la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, como la conocemos muy familiarmente. Luis Mario, gracias por platicar con nosotros unos minutos sobre tu trayectoria y sobre el montaje Códice Tenoch, que actualmente se presenta en el Teatro del Bosque Julio Castillo. De verdad, es un honor estar contigo.
Hombre, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar contigo y con la audiencia del Canal 22, por supuesto, pero después de esa presentación ya apaga y vámonos, que no hay nada que decir. No, hombre, hay mucho que platicar, Luis Mario. Tú estudias la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. ¿Cuál es el ambiente imperante de la escena teatral en aquellos años de formación cuando llegas a la Ciudad de México? ¿Qué te encuentras? Sí, bueno, si hablamos, digamos, de principios de los 80s, que es cuando a mí me tocó entrar a la universidad, estudiar teatro, una carrera que desconocía en absoluto, la verdad, podríamos decir que bueno, había una efervescencia muy particular, por supuesto, ¿no? La música, por el lado del rock en español, por ejemplo, que comenzaba como a abrirse puertas después de mucho tiempo de cerrazón, ¿no? Que creo que fue algo que nos empujó a muchos de mi generación, ¿no? Y en cambio, con un teatro muy, muy cerrado en propuestas herméticas que eran muy experimentales, pero al mismo tiempo que le costaba trabajo hacerse de público, ¿no? Digamos, ese es el contexto en el que yo aprendo el teatro un poco y aprendo un poco cuál era el diálogo que una generación quería tener con la cultura, ¿no? En ese momento. Luis Mario, justo desde un inicio haces tu investigación en torno al uso de la tecnología multimedia en la escena teatral. ¿Qué respuesta tuviste en aquel punto, en estas incursiones de tus profesores, de tus compañeros, de tus compañeras? ¿Qué te decían en torno a esta investigación, pues tan novedosa en ese momento? Sí, bueno, hay que decir que no había muchos antecedentes. Yo soy hijo de la televisión, como bueno, pues buena parte de la gente que ya dijimos de mi generación, ¿no? Y ese lenguaje lo traíamos en la sangre, ¿no? Desde niño y queríamos experimentar con eso. Y la verdad es que no teníamos referentes. Recuerdo, sí, la obra de José Agustín, ¿no? Abolición de la propiedad, que jugaba un poco en un montaje de los 80s con el video, pero no había muchos antecedentes. Debo decir que yo hice mi tesis de licenciatura sobre ese tema. Y de los sinodales yo era el único que en realidad yo era el especialista sobre el tema, ¿no? Digo, muy precariamente, porque tampoco había demasiadas herramientas, ¿no? Pero no había mucho de quién aprender, ¿no? Y bueno, pero fue con lo que empezamos, pero en realidad nos ha interesado siempre el juego con los lenguajes, ¿no? Sí, la tecnología por un lado, ¿no? La televisión en su momento, después las redes sociales, por ejemplo, pero básicamente ha sido un interés de jugar con distintos lenguajes. Incluso habría que decir que en un momento dado con la literatura, ¿no? Cuando empezaba con Martina Costa a tomar algunos autores como James Joyce, por ejemplo, que fue como un montaje que a nosotros nos detonó muchas cosas y que después dio pie al trabajo alrededor de la narraturgia, ¿no? O el teatro narrado, como algunos le llaman, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido un gusto y un interés por abrir a otros lenguajes, ¿no? El retrato del artista adolescente, por ahí es a lo que te refieres con Martina Costa, teatro de arena, todo esto. Ahora, la expansión del lenguaje del teatro de que tú platicas tiene muchísimo que ver con el público. Podemos poner varios ejemplos, crónicas veracruzanas basadas en relatos de Aquí no es Miami de Fernanda Melchor. También hiciste una propuesta muy interesante que me tocó estar, en la cual el público participaba como si se tratara de una red social, de Facebook. En fin, has llevado el teatro a posibilidades interactivas como puede tener, no sé, un videojuego. ¿Nos puedes platicar muy brevemente de cómo estás expandiendo, cómo has expandido el teatro hacia el público, pero no nada más a través de la opinión, sino de la participación activa? Sí, bueno, la verdad es que esa es una búsqueda que yo creo que muchos otros colegas también están haciendo desde distintos terrenos, ¿no? Desde el teatro de la no ficción, desde lo documental, ¿no? Que un poco tiene la misma raíz, ¿no? Desde un teatro que ya no está contando historias, sino que más bien está procurando experiencias, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que por lo menos mi búsqueda personal ha ido mucho por el lado de el intérprete relacional
relacionándose directamente con el espectador, ¿no? Siempre me gustó escribir obras para actuarlas yo, ¿no? Y siempre pensé un poco en el juego del spoken word, ¿no? Que es algo relacionado con contar historias, pero al mismo tiempo crear una situación teatral con el público ahí, ¿no? Y que el público pueda modificar en un momento dado el curso de lo que estás haciendo ahí, de tal manera que se convierta en una experiencia única, ¿no? Pero hay muchas maneras en donde yo y otros creo que lo hemos intentado. Creo que tiene que ver con estos tiempos, ¿no? La gente no quiere tanto ver ficciones, o esa sería una interpretación tal vez, sino involucrarse de una manera más directa. Y a mí me parece que ese diálogo es importante. Luis Mario, en el contexto de los 500 años de la resistencia indígena, de la caída de Tenochtitlán, de lo que ocurrió en 1521, pues, la Compañía Nacional de Teatro presenta Códice Tenoch, que tú escribiste y que se presenta con el elenco estable de la compañía justamente en el Teatro del Bosque Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque. Platícanos brevemente, por favor, el origen de esta obra, que tiene que ver con Shakespeare. Sí, bueno, la verdad es que a mí el tema me interesó desde hace muchos años y había hecho yo alguna vez un ejercicio de adaptar una obra de Shakespeare, El Rey Juan, pero trasladando la historia así, es casi escena por escena, a una situación del México prehispánico. Y de pronto surgió una coyuntura por ahí de 2010, hace 10, 11 años más o menos, en donde se está organizando en Inglaterra, en el Reino Unido, la Olimpiada Cultural, y una etapa muy importante de esos festejos, digamos, que iban a ser en 2012, tenían que ver con reinventar a Shakespeare desde la óptica de distintas culturas, ¿no? Ahí me contactaron por diversas circunstancias y resulta que yo planteé un poco esta idea que tenía, y de ahí me comisionaron a mí para hacer una obra un poco más amplia, que tenía que ver precisamente con, a partir del estilo shakespeariano de sus obras históricas, desarrollar una saga que tuviera que ver con la historia de México. Yo elegí una historia del México antiguo, que en realidad es pues es una saga histórica muy amplia que abarca más de 30 años, ¿no? Que es las guerras que dieron pie a la Triple Alianza y con ello a la conformación del Imperio Mexica o Imperio Azteca, ¿no? Es una historia que se ubica entre 1400 y 1430 más o menos, pero que yo traté de hacerlo basado un poco en el estilo de los personajes y en el lenguaje que usa Shakespeare, pero por supuesto tratando de buscar una conexión con el público contemporáneo, ¿no? La idea es contar nuestra historia antigua, pero de una manera tal que el público se reconozca en ella, ¿no? Hay una cosa que llama mucho la atención, y lo digo nada más como una anécdota que me recuerda un poco al Game of Thrones, ¿no? Porque resulta que es una guerra que dura décadas y que es entre los reinos que habitan el Valle de México. Entonces tú oyes todo el tiempo cuando hablas que tal rey, el reino de Tacuba está peleado con el reino de Tacubaya o con el reino de Mixcoac o de Coyoacán, y tú dices, son los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Que conformaban una multitud de reinos que estaban peleados unos con otros y hacían alianzas y en fin, con las situaciones más acordes con nuestra idiosincrasia actual, ¿no? Entonces a mí eso es lo que yo quería como transmitir, ¿no? Y que creo que es lo que un poco sucede, ¿no? En escena cuando el público ve esta obra. Luis Mario, tenemos un minutito nada más para invitar a nuestro público al remontaje de esta pieza, de este drama épico desde la perspectiva de Shakespeare. Hay un gran elenco, un equipo creativo, se presenta en temporada para que ya lo apunten hasta el 31 de octubre en el Teatro del Bosque Julio Castillo, como les decíamos, en el Centro Cultural del Bosque. Así es una obra de gran formato que es muy difícil reunir a todos los elementos para llevarla a cabo, la verdad. Entonces es una oportunidad única, con música en vivo, más de 20 actores en escena, unos vestuarios que son espectaculares, obra de Loís Kazán, y la escenografía también que a mí me gusta mucho, de Jorge Ballina. Bueno, y es una obra dirigida por Roxana Silver, la dirección residente de Andrés Valls,
Quedan 2 semanas exclusivamente. Ojalá la pudieran ver porque la verdad es muy difícil conjuntar una historia y un espectáculo de este tipo. Está de jueves a domingo en el Julio Castillo. Las funciones son a las 18 horas. Hay que tomar nota de eso porque dura 3 horas, pero son 3 horas que de verdad no les van a pesar, creo yo, y además van a conocer una parte de la historia de una forma muy lúdica y épica al mismo tiempo, ¿no? Está hasta el 31 de octubre ahí en el Centro Cultural del Bosque, como tú señalaste. Sí, efectivamente, a veces es el momento histórico también de reflexionar a través del teatro, a través del arte, acerca de hechos históricos. Hay otras ópticas, hay que verlas, hay que conocerlas. Luis Mario, siempre me despido de esta entrevista con unos cuantos segundos a partir del cuestionario Proust, unas preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que te pido si me puedes responder, ya sabes, de primera instancia lo que venga a tu mente. Dice mi psicóloga que soy muy, muy traicionero para esas respuestas, que hago trampa, pero bueno, a ver, dímela. No, sí es cierto. Dime, por favor, algo a lo que le temas. Al paso del tiempo. Un placer culposo. Ahora los postres. Bueno, y finalmente, un genio escondido en una botella. Un genio escondido en una botella te concede un deseo. ¿Qué le pides? Estar mucho tiempo más con mis hijos, con mi familia, con mi mujer. Pues ojalá que se conceda ese deseo y muchos otros. Luis Mario Moncada, qué placer estar contigo. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante esta conversación. Muchas gracias, Luis Mario. Nos vemos en el Códice de Tenoch, en el Centro Cultural del Bosque. Y bienvenido, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el día de mañana en el horario de costumbre. Hasta entonces. Gracias.